Hola, bienvenido a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las estrategias y estilos para la entrevista laboral, haciendo énfasis sobre todo en la entrevista de tipo de selección de personal. Es evidente que este video solo va a tratar la parte más superficial del ejercicio, la parte más básica de lo que es una entrevista laboral. Debido a esto, vamos a manejar elementos claves mínimos necesarios para que una persona que nunca ha realizado una entrevista laboral pueda hacerla con éxito y tenga la forma de poder construir dentro de su proceso una comparación suficiente entre los candidatos para tomar una buena decisión. A lo largo del video y de los próximos minutos vamos a ver únicamente 4 elementos fundamentales. En primer lugar, la definición, es decir, vamos a trabajar en lo que se entiende por entrevista. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de los diferentes estilos de entrevista o tipos de entrevista. Esto es muy importante porque vamos a hacer mucho énfasis en aquella entrevista que nos va a servir más dentro del ejercicio de la selección de personal. En tercer lugar, vamos a dirigirnos al proceso, a los pasos de realización de una entrevista determinada. Y por último, vamos a hablar acerca de las técnicas o herramientas que podemos utilizar para entrevistar. La habilidad más indispensable para un psicólogo organizacional es la de ser capaz de realizar entrevistas. No solo las entrevistas de selección, que también, sino la capacidad de entrevistarse y recoger de manera efectiva y técnica la información necesaria frente al otro. Indispensablemente debe poder hacer entrevistas de selección, porque antes o después las va a encontrar en el proceso. Esa es la razón de que yo haya decidido realizar este video para ayudarte, estimado escucha. Cuando nos aproximamos a una nueva habilidad, sobre todo una que nunca hemos utilizado, tendemos a pensar que hay mucho por ver o mucho por aprender o que es prácticamente imposible que podamos cubrir todo en un primer momento. En lugar de pensar en eso, es mejor esta frase de Francisco de Asís, que nos dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. El mito de la perfección más nos limita de lo que nos ayuda. De manera que es preferible que nosotros hacemos siempre lo que se necesita hacer y luego lo vamos mejorando. Y cuando nos demos cuenta, estamos haciendo cosas extraordinarias y hemos desarrollado unos niveles de habilidades que al principio creíamos que no eran factibles para nosotros. Primero, definición. Una entrevista se define como un verse entre dos personas. Es decir, la entrevista es un entreverse. Es un yo estoy viendo a la persona que está al otro lado y la otra persona me está viendo a mí. No podemos pensar que la entrevista gira de un solo lado. No porque yo estoy a este lado del escritorio y soy el que está tomando la decisión, soy, entre comillas, el importante. No porque yo soy el entrevistado, entonces, entre comillas, valgo menos. En la entrevista ambos nos estamos viendo. La forma como yo como entrevistador me comporto, la manera como yo genero esa imagen de profesionalismo, de conexión, le da o le resta confianza al candidato para decidir quedarse con el puesto. En una sociedad como la nuestra, con el desempleo que hay,
existe el mito de que todo el mundo tiene que aceptar el trabajo. Eso no es verdad. En muchas oportunidades es preferible que yo como candidato rechace una posición y no comprometerme a un trabajo o en unas condiciones que van a atentar contra mi salud o contra mis propios valores. En muchas oportunidades lo que yo tengo que hacer es mirar que la empresa que me está entrevistando sí realmente me ofrece las condiciones que yo necesito, tanto a nivel económico como emocional y profesional. De manera que la postura del entrevistador, la forma como se dirige su presentación personal, absolutamente todo es importante porque el otro también me está viendo. Ya vamos a ver ahorita que hablemos del proceso, lo importante que es la imagen que yo doy de la compañía. De manera que así como es importante que al ir yo a presentar la entrevista como entrevistado, como candidato, de una muy buena imagen, es igual de valioso que el entrevistador de una imagen equivalente. También se habla de la entrevista como un tipo de conversación con un objetivo particular. Eso quiere decir que no es sencillamente sentarme a hablar como hablar con un amigo. Aunque una de las cosas más importantes que podemos hacer es desarrollar una condición cómoda con el entrevistado y que él se sienta tranquilo y relajado, yo en la entrevista tengo un objetivo propio y puntual. Ese objetivo para los psicólogos puede ir de muchos niveles, porque las entrevistas no solamente se aplican a nivel organizacional y de selección. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar del objetivo de la selección en la entrevista. Eso quiere decir que mi objetivo al encontrarme con el otro es valorar, así como suena, valorar si el otro cumple con las condiciones, los requisitos y los estilos necesarios para trabajar en esta organización. Tienes que tener claro que tu cliente no es solo la organización que te pidió recuperar el personal o reclutar el personal. Tu cliente también es el candidato que viene para que tú lo ayudes a ponerse en una posición laboral que le sirva. Si tú ves que el candidato ajusta al perfil, pero la empresa no le va a aportar al candidato, es una mala decisión profesional poner ese candidato en el perfil. Lo que va a suceder si tú haces eso es que el candidato va a perder el tiempo porque va a renunciar en poco tiempo y va a aumentar el índice de rotación de la compañía. De manera que tu objetivo tiene que quedar muy claro. Tú debes tener tanto la capacidad de encontrar el candidato ideal para la empresa como de asegurarte de que la empresa es ideal para ese candidato. Segundo, tipos de entrevista. Las entrevistas se dividen en tres grandes tipos. El primer tipo es la entrevista abierta, que no lleva preguntas preestablecidas. Este tipo de pregunta abierta, de entrevista abierta, permite una exploración de la realidad de la otra persona, pero no está pensada para realizar comparaciones. Es decir, una entrevista abierta es una entrevista más dirigida hacia la investigación o la terapia. Es una entrevista donde todo puede suceder y tu intención es conocer elementos o características puntuales de la persona. Este es el tipo de entrevista tal vez más común en los ámbitos psicológicos, pero no nos sirve mayormente en el ejercicio de la selección de personal porque no nos permite comparar. Es decir, como no hay preguntas preestablecidas,
Yo le puedo preguntar a un candidato sobre su experiencia, a otro sobre su familia, y al final no voy a poder compararlos. No tengo el mismo tipo de información, lo cual no me permite desarrollar una comparación suficiente para tomar una decisión de selección. El segundo tipo de entrevista es la entrevista semiestructurada, que tiene algunas preguntas comunes y otras diferentes en cada caso. La entrevista semiestructurada sí busca poder realizar comparaciones. Y lo que busca es explorar unas áreas específicas de análisis según el objetivo de la entrevista. Entonces, por ejemplo, la ventaja aquí es que la entrevista semiestructurada nos va a permitir preguntarles a todos lo mismo en principio, pero ir ajustando la entrevista de acuerdo con lo que se va a presentar. Una pregunta puede ser: ¿cuál es tu hobby favorito? ¿Qué te gusta hacer además de trabajar? Si la respuesta fuera leer, tú podrías en una entrevista semiestructurada decir: ok, ¿qué libro has leído últimamente? ¿Qué fue lo que más te gustó del libro? ¿Qué tipo de literatura te gusta? Ya vamos a ver que hay otra forma de hacer entrevistas de selección cuando se hace de nivel masivo, que no da esa misma flexibilidad. La entrevista ideal de selección es la entrevista semiestructurada, porque esta nos permite ir explorando las diferentes áreas e ir mirando cada persona qué es lo que tiene y lo que puede aportar dentro del ejercicio del cargo. Por último está la entrevista de tipo estructurada, que tiene unas preguntas específicas que no pueden modificarse. Esta entrevista busca la recolección de información específica acerca de un tema particular con fines esencialmente estadísticos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a hacer siempre las mismas preguntas que tienen un número específico de respuestas y frente a eso es que voy a completar el proceso. Entonces, para selección no es tan supremamente rígida, pero igual es muy pegada al formato. En selección masiva a ti te dicen: ok, pregúntele si ha trabajado en el área, ¿sí o no? Pregúntele cuántos años de experiencia tiene, 4, 5, 7, 10. Pregúntele si tiene el título académico que necesitamos. Eso es, entonces tú contestas exactamente eso, llenas eso en el formato y muchas gracias, hasta luego. En este tipo de entrevista no se da el espacio para que tú puedas profundizar, mirar, analizar, solo recolectas la información. Bueno, y en selección masiva, ¿por qué se hace la entrevista así? Pues se hace así porque los volúmenes de trabajo que se realizan en selección masiva hacen imposible que tú demores más de 5 o 10 minutos en un proceso de entrevista. En un ejercicio de selección masiva es posible que tú tengas que seleccionar y contratar 50 candidatos en un periodo de 10 días. A esa velocidad es muy difícil que tú pudieras dedicarle 30, 40, una hora a un proceso de entrevista con cada candidato. Para tú contratar 50 tienes que entrevistar 200. ¿Y en qué momento en 10 días haces eso si no es llenando rápido los datos y verificando si la persona funciona o no funciona? Este tipo de entrevista estructurada o en profundidad es más utilizada en la investigación y en el mercadeo precisamente porque es muy pegada. De la entrevista que vamos a continuar hablando hoy y en la que vamos a profundizar es en la entrevista semiestructurada, que es la que nos interesa para el proceso de seleccionar y conocer profundamente un candidato. Bueno, profundamente, lo que se dice profundamente dentro de lo posible, ¿no? Porque entenderás, querido escucha, que en 20 minutos, una hora, no vas a conocer profundamente una persona, pero por lo menos vas a poderte acercar un poco más a una percepción más estructurada de lo que la persona es. De allí que la entrevista debe ser entrevista semiestructurada, siempre. Proceso de entrevista.
El proceso de la entrevista lleva 4 momentos. Aquí vamos a detenernos a mirar cómo se realiza el proceso, pero sobre todo haciendo énfasis en la entrevista semiestructurada. Entonces vamos a hablar de 4 grandes momentos. El primer momento es el de la preparación, que es lo que se hace antes de empezar la entrevista. No puedes llegar a la entrevista desarmado. No puedes llegar a la entrevista sin haber preparado exactamente lo que vas a realizar. El segundo momento es el desarrollo, que es lo que se debe hacer durante la entrevista. ¿Qué pasos vamos a dar para llevarla a cabo? El tercer momento es el cierre. ¿Cómo vamos a cerrar y a concluir el proceso de la entrevista? Y un cuarto momento del que no se suele hablar es el seguimiento, que implica que nosotros no debemos sencillamente olvidarnos del candidato y del entrevistado una vez hemos terminado el proceso. Al momento de la preparación, lo primero que hay que hacer es revisar el objetivo de la entrevista. Ok. Esta entrevista es de selección, pero es de selección de una persona externa que ingresa a la organización. ¿O es para la selección de una persona interna que va a asumir un cargo diferente en la organización? ¿O es una entrevista para seleccionar entre varias personas quién va a ascender de rango en la organización? Además de eso, en el objetivo de la entrevista, tú tienes que fijarte con quién va la persona a trabajar. Si tú no verificas cuál es el estilo personal, el tipo de desarrollo que va a llevar con el jefe, es muy probable, es muy sencillo, que tú caigas en el error de poner a trabajar una persona con un jefe con el que definitivamente no va a poderse coordinar. Hay estilos de trabajo que son muy difíciles de llevar. Hay jefes que son muy autocráticos. De ese estilo de jefe que dice, en esta empresa hay 2 maneras de hacer las cosas, como yo digo, y mal hechas. En ese caso, una persona que está acostumbrada a ser autónoma, a tomar decisiones propias, a llevar adelante su proceso, por muy que su perfil coincida con lo que pretende el cargo, no se va a llevar bien con un jefe que lo va a obligar a hacer todo lo que él dice y que no le va a permitir presentar ideas o generar ningún nivel de autonomía. Eso es parte de lo que se revisa en el objetivo de la entrevista. ¿Quién va a trabajar con esta persona? ¿Dónde lo voy a poner? Si yo no tengo eso en cuenta, si yo no miro en el caso de alguien que viene externo de la organización, si sus valores y su manera de pensar va a coincidir con la compañía, es decir, si no conozco los de la compañía, mi proceso puede ser muy técnico y resultar terriblemente mal y generar únicamente un nivel altísimo de rotación en la empresa y un montón de problemas en el camino. Es decir, hay que volver a mirar el ejercicio, hay que revisar el objetivo de la entrevista. Una vez hecho eso, hay que revisar el protocolo a utilizar. Uno de los errores más comunes que desarrollan los psicólogos novatos, las personas que están aprendiendo a entrevistar, es nunca haber montado el cuestionario de preguntas antes o haberlo revisado. El psicólogo supone que él sabe cómo se hace eso y él se imagina que se le va a ocurrir en el momento qué es lo que hay que preguntar. Luego sucede que la persona le da una respuesta que lo descoloca y entonces el psicólogo se queda congelado. No sabe qué más decir. Si tú tienes claro el protocolo, si tú sabes cuáles son las preguntas que vas a utilizar, ese protocolo, esas preguntas son las que te van a servir a ti para mantener el curso y el flujo de la conversación, incluso si la persona te saca de contexto. Cuéntame una cosa, ¿tú qué has trabajado en esta área? No, pues yo he trabajado y he tenido... Sí, pero concretamente en esto, ¿qué? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en ingeniería? Ah, no, yo nunca he trabajado en ingeniería. Pero,
¿No estudiaste ingeniería? Ah, sí, pero yo nunca ejercí. Eso te puede dejar a ti totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque tú esperabas una persona con experiencia que resulta que no. Ok, ya estamos en la entrevista, hay una razón por la que este personaje está aquí, por alguna razón me lo mandaron, entonces pues bueno, sigamos adelante. Pero ¿con qué sigo adelante si no tengo la lista de preguntas? Entonces es muy importante que tú tengas claro el protocolo, que hagas una lista de lo que le vas a preguntar a cada candidato para que no se te olvide nada. También es muy importante recopilar la información previa necesaria según el objetivo. Resulta que es una persona que viene nueva de la compañía, entonces tú vas a buscar su hoja de vida. Resulta que es una persona que viene de dentro de la compañía y va a ascender. Ok, entonces miremos su archivo laboral. Hablemos con su jefe anterior. Conversemos con los compañeros y pongámonos en contexto de por qué lo estamos entrevistando a él. Si yo no recopilo esa información previa, luego va a ser muy complicado. Resulta que otro error muy común es llegar a la entrevista sin haber leído la hoja de vida. Si yo no he leído la hoja de vida de la persona, no voy a saber exactamente sobre qué hacer preguntas y va a ser mucho más dispendioso y más complicado que yo logre completar el proceso de la entrevista. Bien, durante el desarrollo, entonces aquí vamos a mirarlo paso a paso, teniendo en cuenta que somos entrevistadores novatos, que es la primera vez que lo vamos a hacer. El paso número 1 es presentarnos. Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, yo soy el director de gestión humana de la compañía y voy a hacerte la entrevista de selección. O yo soy el consultor externo, o yo soy, no sé, el que va a manejar la entrevista de selección. Él tiene que conocerme, saber en qué condiciones estoy yo, para que él también sepa con quién está hablando y sepa cómo manejar su situación. A partir de allí es importante solicitar los datos del entrevistado. Mira que esto parece una tontería, pero pasa mucho. Que tú haces toda la entrevista, desarrollas todo el proceso y no tomaste un teléfono, no apuntaste un correo, ni siquiera te acuerdas del nombre y el apellido de la persona. Uno diría, no, pero tiene la hoja de vida. Sí, maestro, pero si la hoja de vida no tiene foto, luego ¿dónde lo encuentras? Entonces tú tienes que tomar todos los datos del entrevistado. Ok, regálame tu nombre, cuántos años tienes, dónde vives. Ok, muchas gracias. A continuación, explicar el objetivo de la entrevista. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo por lo regular en las entrevistas de selección hago entrevistas de ajuste. Es decir, cuando a mí me llegan las personas, ya han pasado por el proceso de la selección de la hoja de vida, ya han sido revisados en términos de su experiencia, ya tienen un cierto proceso y me llegan a mí para que yo revise si ellos van a funcionar o no dentro del ejercicio de la organización. Entonces yo le explico eso. Mira, nuestro encuentro hoy consiste en una entrevista para averiguar si tu estilo de trabajo y tu manera de funcionamiento coincide con la de nosotros. O mira, esta entrevista es para el cargo de asistente de recursos humanos. En ese orden de ideas es un cargo de este tipo, que tiene este nivel de salario y tal. Puede ser que cuando tú le expliques a la persona que es un cargo asistencial, la persona te diga, ay no, qué pena contigo, no, yo estaba buscando un cargo directivo. Ok, se cayó el proceso, se perdió el candidato, sí, pero es mejor que lo sepa en ese momento y no que tú continúes en el proceso y él se haga para atrás el día del contrato. Cuando ya te toca echar para atrás todo el proceso de selección y volver a buscar candidatos. Entonces es mejor ser claro y explicar clarito el objetivo de la entrevista y así nos ahorramos pérdidas de tiempo y dolores de cabeza. Luego hay que pedir autorización para grabar o tomar notas. Bueno, te cuento que como parte de nuestro proceso yo voy a grabar esta sesión. O voy a tomar una nota aquí o lo que sea. ¿Estás de acuerdo? Claro, adelante, por supuesto. En mi experiencia, incluso después de pandemia, nunca he visto personas que te digan, no, no quiero que me grabes. ¿Mm? Luego, generar un contexto de confianza con el entrevistado.
Una muy mala práctica usual en el manejo de las entrevistas es tratar de generarle angustia, presión emocional al entrevistado. Eso es una mala práctica porque lo único que hace es aumentar los niveles naturales de ansiedad y con eso complicas muchísimo el ejercicio para la persona. Eso no te demuestra el trabajo bajo presión. Hay ejercicios que te pueden mostrar el trabajo bajo presión. Eso no es así. De manera que cuando el entrevistado se siente en confianza, tranquilo, se siente que está hablando con un amigo, entonces ahí él dice cosas que no habría dicho de otra manera. Deja de intentar esconderte información y empieza a mostrarse como es. Hay candidatos que a mí me han dicho que les cuesta trabajo llegar temprano a trabajar, por ejemplo. Hay candidatos que me han dicho que ellos tienen dificultades en el proceso de la conexión emocional con el otro cuando se están buscando puesto de vendedor. Y ellos me cuentan eso porque se sienten tan cómodos que ya no se dan cuenta, se les olvida que están tratando de conseguir un trabajo y empiezan a mostrarse como son. Eso no se logra si tú lo asustas. Eso no se logra si tú lo presionas. Necesitas generar un contexto de confianza con el entrevistado en el cual él pueda ser él mismo y así pueda mostrarse como es y tú sepas si realmente el sitio donde lo vas a poner es el que le sirve a él o no. Además, hay que aplicar las técnicas de entrevista que resulten pertinentes. De las técnicas vamos a hablar enseguida. ¿Por qué digo, insisto, que resulten pertinentes? Porque aunque hay docenas de técnicas de entrevista, hay muchas maneras de generar esto. Hoy vamos a ver solo unas importantes. No se necesita usar todas las técnicas a la mala. No porque exista la técnica, significa que tú tienes que ser capaz de utilizarla cada vez, sino las técnicas que resulten pertinentes en el momento. Una técnica como el silencio, que ya vamos a ver a continuación, se utiliza cuando el entrevistado no está proporcionando información. Pero cuando el entrevistado habla, como decimos en mi país, hasta por los codos, cierra la boca y le salen cartelitos brillantes en la frente, pues no es necesario. Y eso más bien puede enredar la relación. Entonces, utiliza únicamente las las técnicas que sean pertinentes al contexto. Por último, llevar un registro de la entrevista es tremendamente importante. Por lo regular, tú no vas a registrar una sola persona. Por lo regular, no vas a hacer una sola entrevista en el día. En términos generales, tú vas a desarrollar un montón de entrevistas y si no llevas un registro, al final del día no vas a saber quién es quién y qué fue lo que te dijeron. Entonces es muy importante llevar alguna clase de registro de la entrevista. Bien, ahora, para el cierre hay que establecer cuáles son las condiciones después de la entrevista. Es decir, una vez terminemos la entrevista, ¿quiere decir que él debe pasar a la entrevista con jefe directo? Una vez se termine la entrevista, ¿quiere decir que él debe ir a exámenes médicos? ¿O qué otra cosa tiene que hacerse? Lo que haga falta. Tú tienes que tener claras cuáles son esas condiciones que le vas a decir a la persona después de que termine la entrevista. Luego hay que preguntar si el candidato tiene alguna duda y responder las dudas que tenga. Muchas veces aquí es donde te das cuenta que no funciona. Tú le dices, bueno, ¿tienes alguna duda? Sí, hazme un favor. ¿Este trabajo es tiempo completo presencial o puede hacerse remoto o es medio tiempo como es? No, tiempo completo presencial. Ay, no me digas, no. No, está muy interesante, pero yo no puedo porque yo tengo un niño con necesidades especiales y tengo que estar en casa la mayor parte del tiempo. Bueno, pues muy chévere, muy interesante, no se pudo hacer, bueno, pero fuiste claro en el momento. Si el candidato hace una pregunta y tú le mientes o dejas que él se lleve una impresión equivocada, lo que va a pasar es que vas a comprometer el contrato psicológico y eso va a tener un impacto durísimo en la productividad y en la motivación a largo plazo.
Si el candidato entra a la empresa creyendo, no porque se lo dijiste, sino se lo dejaste pensar, creyendo que él puede escalar posiciones en la compañía, y luego descubre que solo los que son de la familia del dueño escalan posiciones en la compañía, eso tranquilamente puede acabar con toda la motivación y la productividad del candidato. Incluso puede hacer que rote, puede hacer que renuncie. Es mejor que tú seas claro en todas las dudas y preguntas que el candidato tenga. Realizar cualquier procedimiento establecido en el protocolo. Hay, por ejemplo, protocolos en los niveles de la selección en entidades públicas o en algunas organizaciones grandes que dice, por favor, fírmeme aquí el consentimiento informado, o que dice, mire, por favor, lléneme este formulario con sus datos, o entonces ahora tienes que pasar a las pruebas psicotécnicas, o no sé. Por último, es muy importante despedirse y agradecer el tiempo dedicado. Hombre, muchas gracias por haber venido, te agradezco por tu tiempo y por tu posición. Estaremos hablando contigo por sí o por no, como vaya llegando la situación. Ten en cuenta que tú eres la imagen de la compañía. Si tú eres déspota, agresivo, ni siquiera dar las gracias, lo tratas de cualquier manera, es muy probable que él diga, solo que no me queda otra alternativa, yo vaya a trabajar, si así es el psicólogo, ¿cómo era la empresa? Lo peor es que puede ser exactamente todo lo contrario, pero la imagen que tú das puede dañar la posibilidad de que un buen candidato con buenas condiciones se quede en la compañía. Debes ser muy cuidadoso con tu presentación y tu forma de conducirte. Por eso es importante despedirse y agradecer el tiempo que te dedicaron. Por último, hay que hablar del seguimiento. Esto, como les decía antes, es una cosa de la que normalmente no se habla. Pero resulta que una situación que es muy desagradable y es la práctica más común en el proceso de selección es nunca comunicarse con el entrevistado para avisarle si sí o no quedó. Tú sabes que no quedaste porque nunca te llamaron. Eso no corresponde. Eso no debe ser así. Tú le llamas al entrevistado y le dices, mira, no seguiste adelante con el proceso, te agradezco mucho. Ya. Si resulta pertinente realizar cualquier sugerencia necesaria. Por ejemplo, resulta que la entrevista es para una persona que es interna de la compañía que va a ascender de puesto. Y tú no lo seleccionaste. Entonces es decirle, mira, la verdad, para la próxima oportunidad tú deberías trabajar en estas y estas y estas competencias. Y si mejoras eso, seguro que la próxima vez puedes subir. Eso es muy importante porque eso le da a la persona una forma de crecer y de mejorar. Generalmente no es tan pertinente con candidatos externos porque genera resquemores y la posibilidad de que la persona se queje o diga que tú... Entonces no hace uno esas sugerencias cuando el candidato es externo. Pero cuando resulta pertinente, utilizar ese recurso hace que la persona se sienta más comprometida con su proceso de selección y con su compañía. Generar una sensación de respeto y seriedad por parte de la empresa. Hombre, te agradecemos mucho, mira, ya sabemos que no continúas, sin embargo nos gustaría tener en cuenta tu hoja de vida para una próxima oportunidad. En este momento no tenemos la posibilidad, pero nos gustó mucho tu trabajo, muchas gracias, hasta luego. Oh, qué bonito como es. Y además realizar el informe de la entrevista. Otra cosa que no suele suceder es que el psicólogo haga el informe, sino solo de la persona que quedó seleccionada. Si estamos haciendo entrevistas buenas, semiestructuradas de 1 hora, 40 minutos, deberíamos hacer el informe de todos los candidatos, incluso los que a la larga no queden. ¿Por qué? Uno, por ética. Porque si la persona pone un requerimiento, emplaza un requerimiento y dice, quiero saber cuál fue el resultado de mi entrevista, tú debes tener algo que entregar. Segundo, porque si tú tienes los informes, tú puedes tomar una decisión más organizada y decirle al jefe, mire, me gustó este. Y el jefe te diga, no, ese no me gusta. Ah, bueno, entonces tengo este otro. Porque tienes todos los informes listos. Entonces tú tienes forma de generar y de cambiar el proceso. De lo contrario, te toca volver para atrás. Ahora yo quiero ver, después de 5 días, cómo vas a hacer tú
para buscar en tu cabeza qué fue lo que te dijo Pedro y cómo hacer el informe para pasar a Pedro, que fue el otro que medio te gustó y no te acuerdas por qué. Es muy importante que hagas el informe de todas las entrevistas que desarrollas. Siempre. Cuatro. Técnicas de entrevista. Aquí vamos a hablar de 4 técnicas fundamentales que son las mínimas con las que uno cuenta siempre cuando va a hacer el proceso de entrevista. El tema de las técnicas para entrevista nos sumarían videos de 5 y 6 horas. De manera que vamos a usar las técnicas mínimas que un entrevistador Nobel estaría utilizando para poder llegar a conocer y a descubrir lo que está sucediendo con la persona. La primera y más básica técnica es la observación, que consiste sencillamente en prestar atención a todos los detalles relativos al comportamiento verbal y no verbal del entrevistado. Es decir, escucha con mucha atención la manera como se refiere a las cosas. Aquellos detalles que deja de decir. Por ejemplo, ¿con quién vives? Con mi papá, mi mamá, mi hermana, el perro, las pulgas. Bueno, ¿y cómo es tu relación con ellos? No, pues con mi mamá, muy bien. Con mi hermana somos muy buenos amigos. El perro me bate la cola, las pulgas no me pican mucho. Faltó uno, ¿no? Ese que faltó es el elemento que tú tienes que notar. ¿Por qué no nombró al papá? Bueno, ¿y qué hay con tu papá? Ahí vienen los cambios del lenguaje verbal y no verbal, del lenguaje no verbal sobre todo. Y es cuando hay que tener en cuenta los cambios bruscos en ese lenguaje no verbal. Entonces, la persona cuando le preguntas por el papá, se cambia de posición en la silla, se pasa la mano por el pelo, se frota las manos, no, pues las situaciones que todo el mundo tiene con los papás. Ok, muy bien. Eso ya me da a mí a mostrar que hay una situación que él tiene con su papá y probablemente no es fijo, no es cierto, no es verdad, pero es una probabilidad que yo puedo entrar a explorar con las figuras de autoridad en general. No hay que dar por entendido que todas las personas que tienen problemas con los papás tienen problemas con la autoridad, no necesariamente, pero ya es un elemento que yo puedo explorar. Ok, ¿cuáles son esos problemas normales que tú tienes? Sin profundizar ni irse a lo clínico, simplemente escuchando para ver si tú puedes detectar que hay alguna cosa más general que solo el proceso con el papá. Fíjate que ahí cada pregunta que tú hagas, grande o chiquita, sirve para reconocer características de la persona. Bueno, tú eres psicólogo, sí, ok, ¿en qué área de la psicología te gustaría trabajar? No, pues a mí me gustaría trabajar en clínica o en organizacional. Oh, genial. Bueno, ¿y en cuál definitivamente no trabajarías? En psicología jurídica. ¿Por qué no? De esa respuesta va a depender mucho la conclusión que tú saques sobre su estilo de trabajo, sobre lo que le gusta y no le gusta, sobre su manera de aproximarse a la profesión. Pero es observando y escuchando con mucha atención lo que dice y lo que no dice sobre todo. Aquello que pretende decir o que está significando, pero que no está diciendo directamente. Esa es la técnica de la observación. Requiere de mucha atención y requiere de entrenamiento, pero no es demasiado complicada. Es simplemente aprender a prestar atención. Un segundo elemento es la técnica del eco, que consiste en repetir toda o una parte del discurso del entrevistado con el fin de hacerle ampliar la información. Bueno, cuéntame una cosa. ¿Qué haces tú cuando estás en tu tiempo libre? No, pues en mi tiempo libre salimos a trotar. ¿Salimos a trotar? Ah, sí, sí, con mi esposa. Ah, eres casado. Ah, sí, no te había dicho. ¿Sí? En el momento en que tú repites una parte de la información, en el momento en que tú vuelves a decir algo que él ha dicho,
puedes hacer que él amplíe esa información y mejore las condiciones. Para saber qué repetir hay que prestar mucha atención a las generalizaciones y a los deberías. Es que a mí siempre me ha pasado. ¿Siempre? Bueno, casi siempre. Ah, casi siempre. Bueno, a veces. Ok, ¿cuándo? Pasar del siempre a unos casos particulares es una enorme diferencia que facilita que tú llegues a conclusiones más precisas sobre el entrevistado. A veces hay que repetir una frase completa, a veces solo una palabra. Lo importante es que te des cuenta de qué es lo que él generaliza y de lo que él dice, no, es que a mí me tocó. O sea, te tocó trabajar en eso. Bueno, pues más o menos, ¿no? Y ahí empieza a explicar. Ese me tocó es un debería. Cuando tú haces esas preguntas frente a esas generalizaciones y deberías, eso te permite encontrar información que de otra manera no encontrarías. La siguiente técnica es el silencio. Esta técnica se utiliza solamente cuando las personas no quieren facilitar información. Cuando te toca estarlos jalando como si tuvieras una caña de pescar para poder lograr que te den datos y porque el man no habla. Bueno, ¿y a ti te gusta trabajar como psicólogo? Sí. Y tú quedas como, ¿qué hago? Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de tu trabajo como psicólogo? Ayudar a la gente. Entonces, no te da elementos, no te da con qué y toca estarlo jaloneando para que hable. Entonces, una cosa que tú puedes hacer es sencillamente guardar silencio. Entonces tú le dices, él te dice, sí, y tú, bueno. Y te quedas 10 segundos callado, apuntando, tomando nota. Resulta que el silencio genera una presión emocional enorme. Esa presión emocional que se genera allí hace que la persona sienta la necesidad de romper el silencio. Para eso, él tiene que ampliar la información. Además, porque resulta que en psicología organizacional sabemos que en las entrevistas la gente está tratando de lucirse y de verse bien. El hecho de que el entrevistador se quede de repente callado 10 segundos hace que él se sienta como juzgado, como que de pronto no le estoy gustando, y esa presión hace que él mismo empiece a hablar. A veces todo lo que hay que hacer es quedarse callado. Pero vuelvo y insisto, todas las técnicas se aplican cuando son pertinentes. Cuando una persona hace una generalización y a continuación la explora, pues no necesitas hacerle el eco. Cuando una persona habla, como decíamos hace unos instantes, hasta por los codos le salen cartelitos en la frente, pues no es necesario hacer silencio. Él está dando todas las condiciones, no necesitamos ir más allá. Hay que siempre recordar que hay silencios ensordecedores. Hay momentos en donde tú te encuentras con alguien importante y significativo para ti, esa persona no habla y tú sientes la presión como si fuera, mejor dicho, te hace más ruido en la cabeza que un coro de trompetas. Hay silencios ensordecedores. Entonces, si tú sabes cuándo guardar silencio, eso te puede facilitar mucho el proceso. La última que vamos a ver aquí, no la última que existe ni mucho menos, es la de la confrontación, que busca aclarar o refutar cualquier elemento que creas que puede ser falso o diferente de como lo está presentando el entrevistado. Tú te das cuenta de que hay algo que no coincide, hay una contradicción en la historia. Entonces, si tú estás atento y percibes que hay una contradicción, pero espérame un momento, tú me estás diciendo que no has dejado de trabajar en los últimos 10 años. Sí, señor. Bueno, pero entre donde terminaste este trabajo y empezaste este trabajo, hay 4 años que no aparecen. ¿Qué pasó en ese momento? No, en ese momento estuve como independiente. ¿Y qué hiciste de independiente? ¿Sí? Hasta te puede interesar. O puede que la persona empiece a patinar. No, es que yo... No, sí, no, bueno, sí, pues menos esos 4 años, ¿no? Ok.
Ahí tú empiezas a darte cuenta cuando la persona miente o cuando está tratando de generar algo que parezca una cosa siendo otra. Hay que confrontar cualquier cosa que tú veas que es rara o que no funciona. Muchas veces la confrontación no viene de la mano de un ejercicio de que la persona está mintiendo, sino simplemente que aclara un elemento que no estaba claramente descrito en la hoja de vida o que para ti no resultaba claro. Puede ser, y es muy fácil, que la persona con la que estás hablando sepa más de lo que él está haciendo de lo que sabes tú como entrevistador o psicólogo. Entonces, si tú no entiendes algo y lo preguntas, él te va a explicar y eso va a tener dos efectos. Uno, tú vas a aprender. Y para una siguiente entrevista similar vas a tener mucho mejores herramientas. Y dos, él va a demostrar si sí o no sabe de un tema. Por eso, además, durante la preparación también sería valioso que te enteraras de los elementos del cargo para saber qué tanto una persona sí puede aplicar o no. Bien, muchas gracias. Si tienes alguna pregunta que quieras realizarme, este es mi correo electrónico personal o mi número de celular. Estoy abierto a cualquier condición. También voy a estar pendiente de los comentarios en el video por cualquier cosa que necesites. Muchas gracias. Espero verte en un próximo video. Hasta pronto.